Bueno, crecientemente el comercio mundial está siendo invadido de alguna manera por los temas ambientales. Así como 20 años atrás empezamos a hablar en el comercio mundial de los derechos de propiedad intelectual y se usaban los derechos de propiedad intelectual como parte del argumento de negociación, eventuales trabas o facilitaciones, desde hace una década aproximadamente este tema entró en la agenda de una manera creciente. Va de suyo que los eventos COVID seguramente van a reforzar ese tema a futuro y ahí la pregunta central, me parece a mí, o el tema central es ¿de qué estamos hablando? Es claro que la intervención en cualquier actividad que realice el ser humano de transformación de productos o insumos afecta a la naturaleza. En el plano industrial, en el plano primario, hasta en el plano de los bitcoins. Entonces, obviamente, toda la cadena de ganados y carne entra en esa pantalla, digamos. Y ahí hay distintas etapas de impacto. Hay un impacto a nivel primario por la emisión de gas metano, fermentaciones entéricas bovinas y demás. Hay temas que afectan el suelo, hay temas de escurrimientos de efluentes, aparece el tema del feedlot, se cuela bienestar animal y obviamente la etapa industrial tiene su presencia en términos de qué hacemos con los subproductos o desechos del sector frigorífico, hasta todos los esquemas de sustentabilidad ambiental en el transporte que va desde la puerta del frigorífico hasta la carnicería en particular. En el caso argentino tiene alguna particularidad muy abierta, muy directa. Entonces, ese es el problema. Y el problema está en que usted genera esas cargas en un espacio localizado y lo consume en otro espacio localizado. Entonces, hay una tendencia a tratar de contabilizar esos costos, de alguna manera repartirlos. Ese es el problema teórico. Ahora, del problema teórico a la realidad hay un gran trecho de interpretación que puede convertir una causa entendible, razonable, socialmente sustentable a un factor de restricción espuria en el comercio exterior. El eje crucial es cómo determinar esos parámetros técnicos en base a criterios científicos que disparan el problema ambiental. Dicho de otra manera, ¿quién fija cuál es la norma, cuál es el indicador, sobre qué funciones técnicas de producción usted va a medir esos impactos? Sobre la ganadería de confinamiento, sobre la ganadería a pasto, sobre una pastura hecha en siembra directa o una pastura hecha con arado de vertederas del siglo pasado. Entonces, el quién y el cómo arma el indicador, lo mide y lo expresa después en una mesa de negociaciones, pasa a ser un tema crucial independientemente de la noción por todos aceptada de cuidado del medio ambiente. Y ahí es donde se cuela lo eventualmente espurio de restricción al comercio exterior como un argumento de falsa competitividad. Hay un primer plano que es un plano supranacional donde los países adhieren a ciertas metas globales en organismos multinacionales, básicamente Naciones Unidas, la COP, etcétera, etcétera. Después están los acuerdos país-país, que es el segundo plano. Digo, país-país, país-bloque de países, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Argentina versus la Comunidad Económica. Entonces, ahí es donde se define la norma para la habilitación del mercado particular de ingreso a una determinada sociedad y donde eventualmente la sociedad que opera como demandante puede argumentar que el país firmó un compromiso supranacional. O
O sea, el compromiso está allá arriba, supranacional, hay que cumplirlo y después en la negociación eventualmente alguien puede echar mano a ese argumento, lo cual da cierto grado de ambivalencia en el uso. Ese es el segundo plano. Y el tercer plano es que crecientemente el comercio de carnes tiene por lo menos una parte en la cadena Horeca, hoteles, restaurantes, catering, etcétera, normas privadas, donde en las normas privadas de conducta, de producción, de consumo y de transporte, también aparece el tema ambiental. O sea, de repente, una cadena de supermercado o una cadena de restaurante le compra vía contrato a un conjunto de productores un producto seguramente estandarizado de la mitad de la tabla para arriba en complejidad y en calidad, y le va a poner temas de bienestar animal, temas de sustentabilidad social en cuanto a trabajo de determinados perfiles, no deforestación,